Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Para hacer las flores vamos a usar diferentes colores. Esta del medio la voy a pintar con el color amarillo oro. Con amarillo cadmio vamos a poner una primera sombra en el centro de la flor y vamos a ir subiendo el color o jalando hacia la orilla de los pétalos. Y para oscurecer más esta sombra, con el color cerámica voy a poner del centro hacia afuera en la división de cada uno de los pétalos y voy a ir subiendo ese color. Y aquí abajo, con lo que queda en el pincel, voy a poner también un poquito de este color cerámica. Voy a poner un poco del color cerámica en algunas de las orillas de los pétalos. Limpio mi pincel y esta pintura que puse la voy a ir jalando hacia el centro. Con blanco vamos a ir poniendo luz de la orilla del pétalo hacia adentro. Coloco en la orilla el color blanco y lo llevo hasta la parte de abajo para separar estos dos pétalos. En este pétalo también me llevo la luz hasta la parte de abajo y así con luz y sombra vamos separando cada uno de los pétalos. El centro lo vamos a pintar con el color marrón y en la orilla vamos a dar golpecitos. Con el color siena natural damos golpecitos ahora por el centro. Y ahora con blanco colocamos un poco de luz. Con el color marrón vamos a ir sacando algunas líneas, unas cortas, unas más largas. Ponemos unos puntitos. Y colocamos unos puntitos más ahora con blanco. Y ya tenemos lista nuestra primera flor. Vamos a pintar las otras dos. Para esta flor mi color de base va a ser lila. Nuestra primera sombra va a ser con violeta cobalto. Con el color berenjena marcamos unas líneas para dividir los pétalos. Y con blanco vamos a poner la luz de la orilla hacia el centro. Y para la tercera flor vamos a poner rosa té. Vamos a poner sombra con el color rosa oscuro. Colocamos la división de los pétalos con el color púrpura. En la orilla agregamos color también con el color púrpura. Y con blanco vamos poniendo la luz de esta flor. Así terminamos de hacer estas florecitas. Podemos ponerle algunos detalles con glitter como el centro de las hojas y algunos chinitos o arabescos. Espero que el diseño de este mandil te haya gustado. Cuídate mucho, mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye.